Hola, hoy vamos a analizar un concepto que está muy ligado con el autismo, que es la prosopagnosia. Parto por decir que es importante hablar de esto porque es mucho más común de lo que creemos en las personas TEA. De hecho, yo lo tengo y complica bastante la vida. Entonces, la prosopagnosia o ceguera facial es la dificultad o incapacidad para reconocer las caras de las personas. Esta condición hace que no se reconozca la cara de la gente, salvo las que resultan más familiares, que vendría siendo mi caso. Pero también hay personas con prosopagnosia que no pueden reconocer ni siquiera a familiares, compañeros o amigos. Esta ceguera facial afecta a las personas desde que nacen y se manifiesta durante toda la vida, lo que puede tener un impacto severo en la vida cotidiana. Existen dos tipos de prosopagnosia. Una es la del desarrollo, que es cuando la persona nace con la condición sin haber tenido ninguna lesión cerebral, y la adquirida, que como su nombre lo dice, la persona la manifiesta como secuela de haber sufrido cualquier tipo de daño cerebral, como una lesión en la cabeza o un derrame cerebral. Antes se pensaba que solo existía esta última, pero con el avance de la ciencia se fue comprobando que muchas personas nacían con esta condición. Y varios estudios han comprobado que 1 de cada 50 personas podrían presentar la prosopagnosia del desarrollo. Esta condición podría tener un componente genético y ser hereditario, porque se ha comprobado que las personas que lo padecen suelen tener algún pariente, ya sea padre, hermano, que también lo tiene. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija que también tiene prosopagnosia. La prosopagnosia adquirida no es muy frecuente. Además, si es adquirida, la persona tiene la conciencia de haber perdido la facultad de reconocer las caras. Aunque si este daño cerebral ocurre en la primera infancia, al igual que lo que ocurre con la del desarrollo, no hay clara conciencia de esto y los niños piensan que la vida es así. En mi caso, por ejemplo, yo siempre he reconocido a las personas cercanas, pero recuerdo, por ejemplo, que a veces, cuando era pequeña, confundía a algunas compañeras de curso que tenían estilos parecidos, y eso que las veía todos los días. Pero el caso más complicado que me pasó fue una vez que yo iba caminando por la calle, debo haber tenido más o menos unos 15 años, y recién me había cambiado ese año de colegio. Entonces se me acercó una señora joven, y se acercó muy cariñosa a saludarme. Me costó, pero al rato asumí que era la cajera de un supermercado que había cerca de mi casa. Igual encontré raro su saludo tan cariñoso y que se detuviera a conversar conmigo debido a que yo iba siempre a comprar ahí. Pero después no me lo cuestioné. El problema fue que empecé a conversar con ella con mucha confianza, tratándola de tú, y contestando sus preguntas casi con risa porque me preguntaba cómo me estaba yendo en el colegio y cosas que la cajera del supermercado no hacía jamás. Por eso la tomé un poco a la broma. Ella empezó a mirarme raro y luego, más seria, se despidió y se fue. No recuerdo cómo ni cuándo, pero un día supe que me había encontrado con la que había sido hasta el año anterior mi profesora de inglés. Y yo tratándola de tú, riéndome de sus preguntas. ¿Se pueden imaginar la vergüenza que sentí? Lo único bueno fue que no la vi nunca más. Estas cosas les pueden pasar a las personas que convivimos con la prosopagnosia. Es muy complicado. Esta condición no tiene que ver con la falta de memoria o problemas de la visión, tampoco con dificultades del aprendizaje. Algunas personas que sufren esto de una forma más severa pueden incluso no reconocer su propia cara en el espejo o en una foto. También la prosopagnosia puede afectar la capacidad de una persona para reconocer objetos como lugares o automóviles. Muchas personas también presentan problemas para orientarse. Esto último a mí también me pasa. Además, para algunas personas puede ser muy difícil o imposible seguir la trama de una película cuando los personajes no son reconocibles. Eso también me pasa a mí. No hay un tratamiento específico para esta condición, pero se sigue haciendo investigaciones al respecto.
Así que en la actualidad solo tenemos las estrategias compensatorias, que muchas personas que padecemos esto vamos desarrollando, como por ejemplo reconocer la voz, la forma de caminar o algún rasgo muy particular que pueda tener la persona, como un lunar, una cicatriz o los ojos de un color llamativo, etc. Aunque debo reconocer que estas estrategias no funcionan a veces, sobre todo cuando uno se encuentra con alguien en un lugar inesperado. Por ejemplo, yo puedo saludar todos los días a la señora que vende frutas en la esquina, pero si un día la encuentro en un lugar distinto y además está muy arreglada con ropa o un peinado diferente, no tengo la menor idea de quién es. Tantas veces me ha pasado que saludo a personas solo por contestarles el saludo y realmente no sé quiénes son. Como un dato aparte, la palabra prosopagnosia tiene raíces griegas y prosop significa rostro y agnosia significa desconocimiento. Bien, en el autismo nos encontramos muy a menudo con esto. Por ejemplo, Temple Grandin, una mujer autista muy famosa por su máquina de dar abrazos y sobre todo naturalmente por su preocupación por el bienestar de los animales y por su gran inteligencia, contaba que tenía muchos problemas y situaciones embarazosas por lo mismo. Así que ya quedamos claros en que esta condición se da mucho en el autismo, pero también existe la prosopagnosia sin que la persona tenga autismo, lo cual también les dificulta muchísimo la vida. Bueno, y esto sería todo por ahora y hasta el próximo video. ¡Chao!